quien es licenciado y es politólogo, pero también es estudiante de posgrado de la maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Torcuato Di Tella, entre otras cuestiones, y lo convocamos, licenciado, porque hay una información con respecto a un estudio que hicieron varios, usted entre otros más, con respecto a la evolución de los partidos políticos en territorio, es decir, cómo se comportó el electorado con respecto a determinados partidos políticos. De Radio Corriente los saludamos, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Lo escucho muy lejos y con mucho murmullo detrás, ¿puede ser? A ver, lo quise de modo. Como si estuviera en altavoz su teléfono. A ver, ¿ahora me escuchan bien? Ahora sí, perfecto, licenciado, gracias por atendernos. Buenísimo. No, gracias a ustedes por invitarme. Cuéntenos un poco, bueno, lo que la información que recabaron en territorio, la evolución de los partidos. Sí, miren, lo que hicimos fue básicamente dentro de un centro de estudios que armamos en la Facultad de Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO. Armamos unos informes sobre la evolución del voto en las provincias, en este caso Corrientes, pero también lo elaboramos por otros lados, y preguntándonos, bueno, cómo evolucionó el voto de las provincias en las últimas elecciones y cómo podemos plantearlo dentro de una gran pregunta, es bueno, ¿por qué la gente vota como vota, no? Entonces, ahí nos cruzamos con dos tipos de variables o dos cosas que pueden llegar a explicar eso, que es uno, bueno, el nivel de pobreza y el género, ¿no? Y entonces dentro de ese universo armamos como esas comparaciones de la evolución del voto para los partidos principales en cada elección nacional en las provincias y en considerar estas dos grandes explicaciones de cómo puede evolucionar el voto dentro de la evolución partidaria. Y con respecto a, usted mencionó dos temas importantes, el tema género y el tema pobreza, teniendo en cuenta y sobre qué universo trabajaron, sobre qué situación geográfica, fueron a las capitales de la ciudad, fueron a pocas ciudades, para tener un comparativo. Sí, mire, ahí lo que hicimos fue tomar el trabajo del INDEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, que elabora en cada censo un informe sobre la población que tiene una necesidad básica insatisfecha. Una necesidad básica insatisfecha es, bueno, por ejemplo, no tener luz, no tenés agua, no tener cloaca, por ejemplo. Y elabora un índice, bueno, cuánto es la cantidad de población que dentro de cada departamento tiene esa problemática, ¿no? Y ese dato se puede comparar con otro dato de participación electoral, ¿no? Por ejemplo, podemos suponer que si hay 20% de las personas dentro de ese departamento que tiene una necesidad básica insatisfecha, ¿cómo votó ese departamento relacionado a los otros que tienen otro tipo de necesidad básica insatisfecha? Entonces, nuestro trabajo fue más o menos por ahí. Agarramos el INDEC, comparamos con las elecciones, siempre hablando de nivel de departamentos, ¿no? De nivel de departamentos territoriales. En Buenos Aires, por ejemplo, los departamentos son igual a los municipios, en Entre Ríos son distintos, en Corrientes también. Fue por ahí más que nada la comparación. Claro, y encontraron algún elemento en común más allá de las diferencias que plantearon con respecto a necesidades básicas, o era muy marcado el que planteaba alguna necesidad básica ya resuelta votaba de una forma y el que no podía acceder votaba de otra? Sí, a nivel general lo que encontramos en casi todo el país, que es una tendencia ya muy acentuada de la historia electoral argentina, es que los sectores con mayor necesidades básicas insatisfechas, es como pensar una mayor pobreza, tiene una tendencia a votar a las fuerzas peronistas. Eso es como una regla general de todo el país y se da casi todas las provincias de manera igual. Los sectores con menores necesidades básicas insatisfechas tienen una tendencia a votar a las fuerzas antiperonistas o radicales o Juntos por el Cambio o como es ahora La Libertad Avanza. Este patrón se da en realidad en todo el país, digamos. Es muy interesante porque si ponemos a pensarnos en los años anteriores, ese electorado que ahora está muy marcado, muy diferenciado, antes era muy transversal, es decir, había sectores donde las necesidades básicas insatisfechas eran muy altas, pero igualmente votaron a La Libertad Avanza en el 2023. Claro. Esa relación ahora no se da, digamos. Los sectores de menores recursos votan al peronismo, los sectores de mayores recursos tienen una tendencia a votar a La Libertad Avanza. Entiendo. Y en ese estudio, ¿usted lo hicieron a nivel país, no, licenciado? Sí. ¿Cómo evolucionaron o una suerte de supervivencia con respecto a los partidos provinciales? ¿Hubo acompañamiento o la polarización que uno ve en Buenos Aires y que a través de los medios nacionales impacta en forma directa en las provincias, está absorbiendo también a los partidos provinciales?
Bueno, cada provincia es su propio mundo, digamos. Obviamente, sí, por eso preguntaba como regla general, digamos. Sí, a ver, primero, Argentina tiene dos grandes grupos de partidos, pero tiene muchos partidos autónomos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el peronismo en Córdoba no es lo mismo que el peronismo en Buenos Aires. Entonces, como cada provincia es su propio universo propio, tenemos que empezar a pensar cómo tracciona esa relación general a nivel provincial. Y la tendencia es más o menos la misma, digamos. Si bien, por ejemplo, en Córdoba, por ejemplo, el peronismo nacional es distinto, pero el peronismo sigue representando a los sectores menores ingresos, digamos. A nivel general, la relación se sigue dando igual. Lo que cambia son las etiquetas partidarias. Lo que es más transversal son, por ejemplo, las fuerzas oficialistas de los gobernadores. Por ejemplo, el partido de Puyaro, de Santa Fe, tiene una visión más transversal dentro de acaparar a todas las clases sociales que lo que podría llegar a tenerlo la Libertad Avanza en Santa Fe, puntualmente. Claro. Entonces, los partidos provinciales medio que borran un poco de esa línea y son más transversales en su capacidad de atraer a gente. ¿Y el tema del rango etario? ¿Cómo evolucionó, por lo menos en el estudio? Sí, ahí hicimos dos diferencias. La primera es sobre el tema de género. Hay una tendencia muy general que se presupone que las mujeres tienen una visión más progresista y votarían menos hacia la Libertad Avanza, y acompaña más al peronismo. Lo mismo los hombres tienen una tendencia más a votar hacia la Libertad Avanza, eso a nivel general. Y también hicimos una visión sobre el tema de la edad, ¿no? ¿Cómo votan por rango etario? Bueno, lo mismo que pasa a nivel general. Los jóvenes votan principalmente hacia la Libertad Avanza, tiene una tendencia de, bueno, lo que vivimos no nos gustó, votamos al partido nuevo. Y las personas de entre los 30, 40, 60 años tienen una tendencia más de diversificar su voto, de votar Juntos por el Cambio, o la presión provincial que sea, o hacia el peronismo. ¿Y el nivel de conocimiento o el voto se mueve mucho, como dicen algunos analistas acá en Corrientes, por una sensación y hablamos básicamente bolsillo, o una percepción? Pero hay conocimiento, el votante vota en forma consciente, ¿es un voto consciente o un voto emocional? Ya sea por bronca en su determinado partido, por cuestión económica, por lo que esté pasando. Bueno, a ver, lo que uno conoce es lo que uno ve, digamos. Que tenga un voto consciente o no, es medio complicado suponer qué sería el nivel de información sobre la oferta electoral que tiene. Yo creo que las personas ven su propia realidad, su propio contexto en su vida diaria, si les alcanza, si no les alcanza la plata, si les gusta o no les gusta lo que ven, si le va bien o le va mal, cómo ven a su familia, cómo se ven a ellos mismos, cómo están en el trabajo o no, y a partir de eso toman decisiones. Algunos votarán, en un ciclo muy duro, unos votarán muy desfijados, dicen, bueno, no importa que me vaya mal, yo voy a votar siempre a esto. Otros dirán, bueno, no me importa lo que hicieron, voy a seguir votando de los mismos, como que ese voto es más ideológico y cada partido lo tiene muy fijo, digamos, a nivel nacional. Peronismo y el antiperonismo se reparten el 70% del electorado, digamos, pase lo que pase, van a tener ese porcentaje electoral. Hay otro electorado que dice, bueno, ¿cuál es mi realidad en el corto plazo? Bueno, veo que la plata no me alcanza, voto a los que proponen un cambio, veo que me va bien, voto a los que están ahora, digamos. Cada percepción es muy individual y es muy de cada momento. Claro. Y lo último, licenciado, dos preguntas, digamos, agradeciendo la deferencia de habernos atendido. Primero, si este es el estudio que realizaron es el inicio de estudio siguiente, o si este estudio dispara otro trabajo que pueden hacer en territorio, sería lo primero. Y lo segundo, cuando fueron a consultar el tema del votante, ¿era exclusivamente viendo lo nacional o también le preguntaron sobre los municipios y las provincias? Sobre la primera pregunta, tenemos la idea que sea como un puntapié inicial hacia algo más profundo. Ahí es un trabajo más largo y más largo plazo. Por ahí este año va a ser bastante complicado hacerlo, pero el año que viene tenemos la idea de expandirlo, de dar más otros tipos de preguntas más sustantivas, más relevantes. Eso por un lado. Y el segundo punto, lo que trabajamos son con datos nacionales, ¿no? O sea, le preguntamos solamente sobre las provincias a nivel nacional, cómo ven su realidad nacional de lo que se está haciendo. Una expansión del estudio sería preguntar sobre municipios. Me parece ahí que tenemos una brecha a realizar y a profundizar, y cuando lo tengamos lo vamos a comentar y claro, estaremos contentos de compartirlo. Obviamente, ¿cuánto tiempo llevó el estudio y cuántos trabajaron, licenciado?
Hoy somos 3 trabajando dentro del centro de estudios. Lo hicimos a nivel país y lo trabajamos en los últimos 4 o 5 meses, digamos. Arrancamos antes la elección de Provincia de Buenos Aires y lo fuimos elaborando con el tiempo. Licenciado, como siempre, muchas gracias por su contacto. Muchas gracias a ustedes también. Hasta acá, el licenciado Sebastián Parnes es licenciado en Ciencias Políticas, estudiante de posgrado de la materia de Ciencia Política de la Universidad de Itela sobre un estudio cómo evolucionó el voto, rango etario, situación socioeconómica, por qué deberíamos votarle. Y entonces ahí entran algunas frases famosas que avala la política actual, cabeza de termo y todo lo demás. Pero es otra cuestión.